El tema que vamos a tocar hoy es el valor de la palabra de Dios. Today we will talk on the value of God's word. Dile que está a tu lado, el valor Tell your neighbor the value de la palabra of God's de Dios. word. Ahora, la palabra de Dios The word of God es la revelación misma de Dios is God's revelation. para con el hombre, para con la humanidad. Dios se revela a través de su palabra God is revealed through his word para influenciar a la humanidad. to influence humanity. Es la voz escrita de It's Dios the written word of God que está hecha para transformar al hombre, that is made to transform man, que está hecha para, mediante de ella, provocar los cambios that through it provoking que nos change ayuden a parecernos a Jesucristo. that would make us appear more like Christ. Fíjese, Dios se tomó el trabajo de en 1500 años, God took the job in 1500 years, a través de alrededor de 40 escritores. around 43 authors. Muchos no se conocieron entre ellos, Many of them didn't know each other obviamente por la diferencia de años, because of the difference in the time. para escribir algo, To write something, y no solo algo, and not just something, el libro más importante que se ha escrito en la historia de la humanidad, que es la palabra de Dios. the most important book in the history of mankind. Bueno, which is si the va a word of God. dárselo a Jesucristo, You're going to give it to Christ, que ha influenciado a tantas generaciones y lo va a seguir haciendo hasta la venida del Señor. He has influenced so many generations and the ones to come. La palabra de Dios The word of God fue escrita en más de 740 idiomas was written in more than 740 languages, y se calcula que hoy en día and it's calculated ha today llegado a ser leída por 5.900 millones de personas. it's been read by 5.9 Fíjese el alcance que tiene la of palabra people. de Dios. Look at the reach of the Bible, Y todavía falta. and they're still missing. Hay lugares donde no ha llegado. There's places where it hasn't reached. Pero para eso están los medios, la internet y todo eso. That's why we have the media, we have the internet. No hay excusa para no leer la palabra There's de no Dios. excuse to not read God's word. No solo la tenemos en papel. We don't just have it on paper. ¿Cuántos tienen un teléfono inteligente? How many have a smartphone? Hay un app o varios apps de la Biblia There's multiple Bible apps que usted los puede bajar that you can download para no tener que andar con el libro constantemente, so you don't have to carry the book, pero cuando sea que tiene tiempo, but when you have time, usted lo abre y lee la palabra de Dios. you open it and you read the word of Es God. más, hay un app que ni siquiera usted lo tiene que leer. There's an app that you don't even have to read. Usted le pone play y la Biblia es redactada y usted la puede escuchar, You put play and you can hear the Bible. porque dice que leer le cuesta mucho trabajo. Because some people say that it's hard for you to read. La Biblia misma se le revela a usted y le va hablando. The Bible is revealed to you and it speaks to you. No hay excusa, mi hermano, para There is no no leer excuse, la palabra brother, de Dios. to not read the word of God. Y es un área en la que Dios me trató. And it's an area where God dealt with me. No es porque no la leyera, Not because I didn't read it. pero no le estaba dando el valor que le debía dar. I wasn't giving it the value it needed. Y no me da vergüenza abrir mi corazón y mostrarme vulnerable, I'm not ashamed to be vulnerable. porque quizá esa era un área donde yo me faltaba, It's an area where I lacked, pero quizá usted tiene fallas en otras áreas. but maybe you lack other areas. Y le vuelvo a decir, no era que no la leía, And it wasn't that I didn't read it. pero no le daba el valor que realmente tiene. I didn't give it the value it La truly palabra has, de Dios. the word of God. Fíjese, vamos a compartir el primer versículo de hoy, The first verse, we're going to share it. ya que sabemos que es la palabra de Dios. Now that we know what the word of God is. Segunda de Timoteo 2 Timothy 3, 16, 17. Y dice, toda escritura, ¿cuánta? All scripture, how much? Una parte, A little part. toda escritura All scripture es inspirada divinamente y útil is given by inspiration of God para enseñar, to teach, para redarguir, to reprove, para corregir, for correction, para instruir For en ins- justicia, for instruction in righteousness, para que el hombre de Dios, that the man of God, ¿cuántos hombres de Dios? how many men of Y God, no solo por sexo, hombres y mujeres de and Dios not hay just by acá. gender, men and women, ¿Cómo debe ser? should they be? Perfecto, Perfect. perfeccionado a través de la palabra, Through the word, enteramente instruido para toda, diga toda, say all toda buena obra. good works. Y hago hincapié en esa palabra toda, And I capitalize the word all porque la palabra de Dios no debe ser usada solo el domingo. because the word of God shouldn't only be used on Sundays. Cuando usted va a trabajar, When you go to work, recuerde la palabra de Dios. remember the word of God. Y dice que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor. But everything we do, let's do it for the Lord. Los que tienen empresa, Those who have sean businesses, honestos. be honest. Los que tenemos jefes, Those who have seamos bosses, honestos con nuestros jefes. Be honest with your managers.
Los muchachos que estudian sean honestos al estudiar, Those who study, be honest with your studies, porque debe ser instruido para toda buena obra. because it should be furnished for all good works. Todas nuestras obras deben ser All our work should be buenas. good. ¿Y cómo las cambiamos? And how do we change them? Es verdad que del mundo traemos malas mañas. Yes, we have bad habits from the world. Acá le voy a pedir a ustedes que sean honestos. I'm going to ask you to be honest. ¿Cuántos estudiaron acá? A ver, levanten la mano los How que many estudiaron. went to school here? ¿Alguna vez alguien hizo una trampa? Have you ever cheated? ¿Se copió en un examen? You copied an exam? No, acá son todos No. querubines. Everyone here is a cherub. Ese es el sistema del mundo. That's the system of the world. Se arregla con una mordida, You fix it up a little bit. pasando dinero debajo de la mesa, You give some money under the table. taking shortcuts, Tomas atajos. pero no es el modo de Dios. But it's not God's way. Puede ser más difícil, It may appear more difficult, pero con Dios todo lo podemos. but you can do all things with Y si God. obedecemos su palabra, If you obey His word, tarde o temprano, sooner or later, todas las promesas de Él se van a cumplir. all of His promises will be fulfilled. Amén. Ahora, ¿qué sucede cuando no valoramos la palabra? Acá vamos a entrar en unos puntos. What happens when we don't value God's word? Número 1, Number one, perdemos dirección espiritual. we lose spiritual direction. ¿Qué dice Oseas 4:6? Hosea 4:6. Pues por falta de conocimiento, My people are destroyed from lack of knowledge, mi pueblo ha sido destruido, puesto que rechazaste el conocimiento. because you have rejected knowledge. Y dice el Señor, yo también te rechazo como mi sacerdote, I also reject you as my priest, ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, because you have ignored the law of your God, o sea, la palabra. the word. Yo también, fíjese, me olvidaré de tus hijos. I will also ignore your children. Y aquí la gravedad. Hay dos cosas fundamentales que pasan. There's two fundamental things. Rechazamos la palabra We reject the word, y al rechazarla trae como consecuencia and it brings a consequence olvidarla. of forgetting it, Pero no se queda acá. but it doesn't stay there. Si nosotros nos olvidamos, If we forget, ¿qué pasa con Dios? what happened to God? No solo va a traernos repercusiones para nosotros, pero se olvidará de nuestros hijos. He will forget our children. Por eso, padres, So parents, toda decisión que tomemos every decision you make afectará a nuestras generaciones. will affect your generations. Si usted es una mujer, un hombre de Dios, If you're a man or a woman of God, aplicado a la palabra, and you apply the word, va a traer consecuencias positivas, va a traer bendición. it'll bring blessing, it'll bring Y positive, no hablo de lo material, but not material things, porque lo material no nos llevamos a ningún lado. because you can't take material things Es bueno anywhere. tener cosas, sí es bueno, It's good to have things, yes, pero la mejor herencia que le dejamos a nuestros hijos es la herencia espiritual. but the greatest inheritance is the spiritual El inheritance. saber de que ellos van a continuar nuestro camino, Knowing that they will continue el saber their de que ways. ellos van a ser salvos They will be a saved través de la palabra de through Dios. the word of God. Esa es la consecuencia número 1. That's the first consequence. Número 2, Number two, el pecado domina nuestras vidas. sin gains control. Cuando nosotros nos olvidamos de la palabra, When we forget the word of God, entonces el pecado domina nuestras vidas. then sin dominates our life. Salmo 119:11. Psalms 119:11. Fíjese lo que dice. Look what it says. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ese es el depósito, uno de los depósitos So that's one of the deposits en nuestro corazón. in our hearts. Depositamos la palabra de Dios. We deposit God's word Porque la palabra de Dios tiene el poder de transformar, because God's word has the power de to transform, redarguir, de hacernos cambiar. to make us change. Antes Before, mentíamos we would lie, y ahora nuestra lengua va a ser para bendecir. and now our tongue is to bless. Antes criticábamos, Before we were criticized, pero ahora vamos a alabar al Señor. but now we will praise the Lord. Vamos a hablar bien del hermano. We will speak well of our brother. El cambio es en nuestro corazón. The changes in our heart. Si nuestro corazón no habita la palabra de Dios, If in our heart the word of God does not abide, nuestro corazón se va a llenar our heart will be full del pecado. of sin. Fíjese que él decía el Señor, Look, I told the Lord, lo que contamina al hombre no es lo que sale, contaminates man is not what comes out, sino lo que entra. but what enters.
Y el profeta dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tú. And the prophet said, above all else, Corazón. guard your heart, Ahí es donde va la ley de Dios, donde va la palabra where de the law Dios. of God, where the word of God abides. Número 3. Number 3, Al no obedecer o seguir la palabra de Dios, not obeying or following God's word, tercera consecuencia, Third se consequence. endurece el corazón. the heart becomes hardened. Hebreos 3:15, ¿qué dice? Hebrews 3:15. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? What's the first thing you must do? ¿Qué hay que hacer? What should Oír, hear? oír. Hear. Al oír la palabra de Dios, Hearing God's word, no podemos ser los mismos. you cannot be the same. No debemos ser los You mismos. should not be the same. Algo tiene que provocar en tu vida. It has to provoke something in your life. Una persona que está dispuesta A person who is willing a cambiar to change tiene que estar dispuesta a oír la palabra de Dios. has to be willing to hear God's word. Solos no podemos, mis hermanos. We cannot alone, brothers. Nada podemos hacer solos. We cannot do anything alone. Si nosotros pudiéramos vivir nuestra vida solos, If we could live our lives alone, hoy no estaríamos sentados o reunidos en este we lugar. would not be gathered and seated here. Qué bueno que necesitamos de Dios It's good that we need God y el oír su palabra and hearing His word. para que nuestro corazón no sea el mismo. So our hearts, Recuerda que también la palabra remember also the word, decía el Señor que iba a quitar en nuestro corazón de piedra He would take the heart of stone para poner uno de carne. and give us a heart of flesh. El corazón es de piedra The heart of stone, antes de venir al Señor before coming to the Lord, porque se va endureciendo a través de las cosas que nos pasan en la vida. it's hardened by the things that happen to us in life. ¿Alguien fue rechazado alguna vez? Has anyone been rejected once? ¿A alguien lo insultaron? Has anyone been insulted? ¿Alguien pasó malos momentos en su vida? Has anyone gone through difficult moments in their lives? ¿Lloró? Have you cried? ¿Fue odiado? Have you been hated? ¿Fue herido por un ser amado? Have you been hurt by a loved one? Todas esas cosas van endureciendo nuestro corazón. All of those things harden our hearts. Y la única manera de mandarlo es oyendo And the only thing that we y can do is to obedeciendo hear la palabra and de obeying Dios. God's word. Amén. Cuarta consecuencia, Fourth consequence, se pierde la bendición de Dios. God's blessing is diminished. Deuteronomio 28, Deuteronomy 28, 1 al 2 dice, 1 to 2 says, y será que, fíjese de nuevo, look again. si oyeres, ¿sí qué? If you what? Otra vez hay que oír, You must pero no hear. solo oír, And not just hear, diligente. diligently. La voz de Jehová tu Dios The voice of the Lord your God. vendrán sobre ti todas All these blessings estas bendiciones. will come on thee. ¿Qué hay que hacer? What must you do? Oír. Hear. No es tan complicado, mi hermano. It's not complicated, brother, Lo que pasa es que a veces no nos predisponemos bien. but we're never available. La verdad, Truth. ¿cuántos a veces le cuesta encontrar tiempo para la palabra? Para How leer many la find it palabra. hard to find time to read Les the word of God? cuesta. O tienen sueño, Or you're sleepy, o no encuentran un lugar adecuado. or you don't find a good time, a good place. Mire, Look, yo no creo en la gente que dice el tiempo no me alcanza. I don't believe in the people that say that I don't have enough time. Yo creo que lo que hay con el tiempo es darle las prioridades correctas. You have to just give the right priorities in time. Si uno le da el primer lugar al Señor, If you give the Lord the first priority, cuando usted se levanta, when you wake up, ¿qué es lo primero que hace? what's the first thing you do? Me como un sándwich cubano con un café, dice el I eat a hermano. Cuban sandwich with coffee, says the brother. Lo primero que hace cuando abre sus ojos es darle gracias al Señor. First thing you do is you give thanks Gracias, to God. Señor. Thank Y you, ora. Hay Lord, una and you oración pray. medio dormido, And you're half asleep, pero ora. but you pray. Lo segundo, Number two, si no puede leer la palabra escrita, if you can't see the written word, escúchela con su teléfono y aliméntese de la palabra. hear it with your phone and feed yourself with the word. Y va a haber hecho dos cosas positivas para su vida. And you will do two positive things for your life. Ya oró You prayed, y ya recibió su primer alimento. you received your first meal. El primer alimento debe ser el espiritual. Should be the spiritual. Y después sí se come su tostada con su colada. And then you can eat your meal. Pero primero el alimento But espiritual. first the spiritual. Amén. Amen. Ahora fíjese lo que dice Segunda de Crónicas, Look at 2 Chronicles. verso 7. Y esto es muy importante. This is important. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos,
y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos, los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que es santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. But if you turn away and forsake my statutes and my commandments, which I have set before you, and shall go and serve other gods and worship them, then will I pluck them by the roots out of my land, which I have given them, and this house which I have sanctified for my name will I cast out of my sight, and will make it to be a proverb and a byword among all nations. O sea, la lección es bastante simple. So the lesson is simple. En Deuteronomio dice In Deuteronomy it says, que si oímos diligentemente, if we diligently hear, las bendiciones nos seguirán. the blessings will follow. Mas sin embargo, en Crónicas, ¿qué dice? But what does it say in Chronicles? Que si dejan los estatutos, los mandamientos, That if you keep the statute, Dios nos va a rechazar. God will not reject us. Dios nos va a rechazar. God will reject us. Entonces nos conviene a nuestro favor So it's in our favor el oír y el hacer la palabra de Dios. to do what God word ¿Cuántos says. quieren que las bendiciones los sigan? How many want the blessings to follow you? Hay que oír You must hear y vivir la palabra de and Dios. live the word of God. Ya sabemos qué pasa cuando no valoramos la palabra. We know what happens when we don't value the word of Ahora God. vamos a ver qué pasa o qué sucede cuando sí la valoramos. What happens when we do value God's word? Número 1, Number one, recibimos vida espiritual. we receive spiritual life. Juan 6, verso 63 John 6:63 dice, says, las palabras que yo he the hablado words that I speak unto you, son espíritu they are spirit y son vida. and they are life. ¿Cuántos saben quién está hablando aquí? How many know who's speaking here? ¿Quién está hablando ahí? Who is speaking? Jesús. Jesus. Y él dice And he says claramente, clearly, acá no está hablando en parábolas, he's not speaking in parables. sino directamente dice que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. It says the words that I'm speaking are their spirit and their life. No solo vida natural, Not just natural life, pero a través de la palabra vamos a llegar a tener la vida eterna. but through the word we will receive eternal life. También nos enseña la Biblia The Bible also teaches que leyendo la palabra that reading the word, es medicina para nuestros cuerpos. it is medicine for our bodies. O sea, hay vida. So there's life. La Biblia no es un libro más. The Bible is not just another book. Es un libro que en sí mismo It's a book that in itself tiene la autoridad has the authority y el poder de Dios and the power of God que está that is para nosotros disponible. available for us. Pero lo que tenemos que hacer es valorarlo. But we must value it. Si nosotros no le damos el valor que realmente tiene la palabra, If we don't give the word the value it has, nos vamos a perder el acceso we will lose the access a esa autoridad y ese poder que hay de Dios. to the authority and power of Y God. está disponible para nosotros. It's available for us. Número 1, recibimos vida espiritual. Number one, we receive spiritual life. Consecuencia número 2 de valorar la palabra Consequence two of valuing God's word, es crecemos espiritualmente. we grow spiritually. Primera de Pedro dice así, First Peter says this. desead como niños recién nacidos la leche espiritual, sin, ¿qué dice? Sin engaño. As newborn babes, desire the sincere milk of the word that you may grow thereby. Fíjese, y ya póngase acá en este lugar. Put yourself in this place. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño. It says, receive the sincere milk of the word. Eso quiere decir que en algunos lugares It means that in some places, están usando la misma palabra para engañar. they're using the word to deceive. Nosotros debemos buscarla sin engaño. We must seek it without Dígale al que deceit. está a su lado, Tell your neighbor, lee la palabra read the word, para que no seas engañado. so that you're not deceived. Y acá está hablando de la leche espiritual. And it's speaking of spiritual milk. En lo natural, ¿quién toma leche? In the natural, who drinks milk? Los bebés, Babies, los niños. kids. Pero ya un adulto no se conforma con la leche. But adults aren't conformed to just milk. O sí, solo con una tacita de leche estamos bien. Or are you good with just a cup of milk? No, un adulto quiere una baleada, un Adult wants asado, a cookout. ¿verdad? ¿Qué más? Arroz con gris. You want rice. Ya necesita otro tipo de comida. You need other types of food. ¿Por qué? Why? Porque ya la leche
Because No nos milk sirve, no nos sustenta. doesn't sustain you. Es más, a los niños, Children, los que son alimentados por la madre, those who are fed by their mother, llega un punto que las vitaminas que tiene la madre ya no les sirven, no le dan abasto. comes to a point that the vitamins are not enough, Tienen que empezar a darle papillita y la manzanita y todo eso and they will need the foods para que reciba otros tipos de nutrientes. to receive other nutrients. Por eso el apóstol Pablo dijo lo siguiente. That's why Apostle Paul said the following, ¿Qué dice acá? Primera de Corintios 3, 1, 2. 1 Corinthians 3, De manera que yo, hermanos, and I, brother, could not speak, y esto no es muy lindo, and this is not beautiful, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. I cannot speak to you unto spiritual, but as carnal, unto babes in Christ. Los di a beber leche y no vianda, I have fed you with milk and not with meat, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía. for you were not able to bear it, neither yet now are you able. Eso no pasa acá. Doesn't happen here. ¿Cuándo sucede? When does it happen? Cuando nos quedamos estancados, When we're stagnant, cuando no crecemos when we espiritualmente, don't grow spiritually. nos conformamos con la lechita We're conformed with the milk y lechita and the milk, y más leche more milk, and more milk. y más leche. Ya cuando la palabra tiene que ser nada más que me levante. The word has to lift me up. Si me va a confrontar no la quiero escuchar. If it's going to confront me, I don't want it. Nos ponemos selectivos con la palabra. We become selective with the word of God. Me parece que el pastor me está dando a mí. Pastor is talking to me. Alguien le contó de mis Someone pecados told him my sins, y toda la iglesia se está enterando. and the whole church knows. No. La palabra nos expone. The word of God exposes us. El pastor no sabe todo ni yo sé todo. Pastor doesn't know everything. Pero Dios lo neither do sabe I, todo. But God knows it all. Y si Dios va a ofenderte a través de la palabra, que lo haga. If God's going to offend you through the word, let him offend you. No lo va a hacer para It's not avergonzarte, to put you to shame, pero para provocar cambios en nuestra vida. but to provoke change in your life. ¿Sabe cuántas veces a mí la palabra me dio cachetazos? You know how many times the word of God confronted me? Sentido figurado, no es que me tiraron una Biblia por la cabeza. It's a figure, not that they hit me, Pero es Dios el que sabe en qué condición está mi corazón. but it's God who knows the condition of my Tu heart, corazón and y your tu heart, corazón and y your el heart, corazón de todos. and everyone's heart. Y Él va a hacer lo posible. And He will make it possible. No te va a obligar, He will not force you. no te va a forzar, He will not force you, pero te va a invitar but He will invite you a cambiar. to change. Ahora, ¿estás dispuesto a pasar de la leche a la vianda? Are you willing to go from milk to ¿Cuántos meat? maduros espirituales hay en este lugar? How many mature spiritually do we have Hay here? 3 o 4 bebés, We pero have 3 or 4 babies. vamos para adelante con eso. Let's move forward. Gloria a Dios. Número 3, Number 3, otra consecuencia de valorar la palabra. another consequence of valuing God's word, Somos transformados. we are transformed. Somos transformados. Transformed. Romanos 12:2 Romans 12:2 dice, says, y no os conforméis a este siglo, and be not conformed to this world, sino transformaos but be transformed por la by renovación the renewing de vuestro of entendimiento. your mind. Acá hay varios puntos importantes. There's many important points here. Cuando nos conformamos, When we're conformed, cuando nos acomodamos en un lugar, when we're comfortable in a place, no vamos a cambiar. we will not change. No vamos a cambiar. We will not change. A Dios no le gusta que estemos confortables. God doesn't want you to be comfortable. Él nos empuja He pushes you, y nos empuja. and He pushes you. ¿Qué pasó con Jonás? What happened to Jonas? Dios lo mandó a predicar a Nínive God sent him to Nineveh to preach. y él se escondió en el barco He hid in the boat. y vino la tormenta. The storm came. Y entonces después los otros marineros o compañeros The other sailors, echaron suertes y llegaron a la conclusión de que era Jonás el causante they de cast la lots, tormenta. and it was Jonas's fault for the storm. Dios no le consiguió una sillita y lo puso en el lugar más cómodo del barco. God didn't put him in a comfortable chair. ¿Qué hizo con Jonás? What did they do with Jonah? Provocó que lo tiraran They provoked him to throw him y que estuviera overboard, en el vientre de un pez por 3 días. and he was in the belly of a fish for 3 days. Déjeme decirle que eso no debe ser nada agradable. That must not be pleasing. ¿Pero por qué? Él se negó a obedecer la palabra de Dios. He denied to obey God's Si Dios te word. dice ve y predica, tienes que ir a predicar. If I say, hey, go preach, you have to preach. Si Dios te dice ve y dale a aquella persona, If se lo God vas a says, dar. give to that person, you give. Si Dios te dice ve y sirve en la iglesia, If He tells ouch, you, go serve in the church, ouch. sirve en la iglesia. Serve in the church. No sea cosa que tenga un pez preparadito y te meta. Don't, he perhaps Y has a eso fish debe oler prepared for you, bien feo. and it must smell really bad. Entonces no nos vamos, diga, no me voy a conformar. Say, I will not conform. Después,
sino que nos transformamos but we are transformed por la renovación. by the renewing. ¿Saben lo que es la renovación? You know what renewing is? Ya lo viejo no va más. The old is gone. Por ejemplo, en una casa, cuando dice voy a renovar, For example, when you renew your house, ¿qué hace? Esos gabinetes del año 45, de the 1945, 1940 cabinets, ya no sirven. they don't work anymore. Voy a poner algo de esta temporada que va I ahora. will put something from now. El baño está viejísimo. The bathroom is old. Ya ni no me funciona ni la ducha. The shower doesn't work. Me tiro agua con un vaso, con algo. I throw water with a cup. Es hora de renovar. It's time to renew. Pero a veces nos fijamos más en las cosas que debemos renovar naturalmente Sometimes we focus more on the natural things that we have to renew y nuestras malas mañas que traemos también del año 45. and our bad things from 1940s. Bueno, no tan viejo. Well, we're not that old. Acá nadie del 45. No one's creo. here from the 40s. No lo renovamos. We don't renew it. Ese pecado que está ahí, no, vamos a dejarlo, That sin that's there, tranquilo. oh, no, let's leave it there. Está escondido. It's hidden. Dios lo sabe todo. God knows it all. Renueva Renew esas malas mañas que traemos, those bad habits we have. malos hábitos, Bad habits. gruñones. Things that are stumbling. Le hablamos mal a nuestro cónyuge, We speak ill to our le hablamos mal a spouse. nuestros hijos. We speak ill to our kids. Oh, es que Dios me hizo así. Oh, God made me this way. Y Dios dice, yo no tengo nada que ver. And God says, I have nothing to do. Eso está en tu pasado. That's in your past. Dios es un Dios de amor. God is a God of love. Sí, corrige, Yes, correct. pero da amor. But give love. Renovar es sacar todo lo anterior, lo malo, To renew is to take all lo the old, sucio, all the lo que dirty, ofende al all that Señor. offends the Lord, para poner algo bueno. to put something good. ¿Cómo lo hacemos? How do we do it? A través de su palabra, Through His Word, valorándola, valuing it, leyéndola, reading it, estudiando. studying. Dile que está a tu lado, renuévate, Tell your neighbor, be renewed. Be renuévate. renewed. Número 4, Number 4, cuarto beneficio de valorar la palabra, fourth benefit of y valuing es, the Word, tenemos victoria sobre Satanás. we gain victory over Satan. Jesús, fíjese, venció las tentaciones usando la escritura. Jesus overcame temptation by using Scripture. No se salió de algo que no estaba escrito. He didn't come out of what was written. Cuando el diablo, en Mateo 4, In Matthew 4, recuerdan que el Señor fue al ejército y estuvo ayunando por 40 días. remember the Lord was fasting for 40 days. ¿Con qué lo tienta el diablo? What does the devil tempt him with? ¿Con qué lo tienta el diablo? With what? Con la palabra. With the Word. Miren, el diablo The devil, a veces sometimes, está más consciente del poder que hay en la palabra de Dios que muchos hermanos. is more conscious of the Word of Tristemente. God than brothers. Sadly. Porque a Jesús lo tentó con la palabra. He tempted Jesus with the Word. Ahora, ¿con qué le responde Jesús? Where does Jesus respond? Con la misma palabra. With the same Word. Porque Él no solo sabe la palabra. He doesn't only know the Word, Jesús es parte de la He palabra. is part of the Word. En el principio era la palabra y In la the palabra beginning was the estaba Word, con and the Word was Dios with God, y la palabra era and the Word Dios. was God. Jesús es la palabra. Jesus is the Word. Jesús es la palabra que vive. Jesus is the Word that lives. Por eso la autoridad el diablo no tiene autoridad That's why the sobre devil él. has no authority over him. Gloria a Dios. Glory to God. Cuando el diablo venga a tentarte, aunque con una palabra, When the devil comes to tempt you with a word, le vas a decir, escrito está. you will say, it is written. Oh, pero él viene y me dijo que voy a ser Oh, pobre. he told me I'm going to be poor. No hay justo desamparado ni su simiente que ha de mendigar pan. There is no righteous that will lack. Oh, will pero be ese begging. cáncer te va a llegar porque tu Oh, the abuela cancer will come because tuvo your grandmother cáncer, had cancer. tu padre tuvo Your cáncer. father had cancer. Escrito está, por It la is llaga written, de Jesucristo By the stripes of Jesus Christ, fuimos nosotros curados. we are healed. Siempre hay una palabra para contestarle al enemigo. There is always a word to answer the enemy. Ahora tenemos para contestarle con la palabra, Now we have to answer with the word. hay que saber la palabra. You must know the word. No sea cosa que el enemigo venga con alto y te quedes. Don't let the enemy come and then you're, ¿Qué le digo? what do I say? Hay que estudiar, You must study. hay que amar la palabra, You must love the word of hay God. que desearla. You must desire it. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda Man shall not live palabra by que bread alone, but by sale every word that comes out de of la boca de Dios. the mouth of God. Muy bien. Quinto beneficio. Fifth benefit. La palabra nos hace permanecer firmes. The word makes us remain steadfast.
Mateo 7, versos 24 y Matthew 25. 7, 24 to 25. Y dice lo siguiente. It says this. Cualquiera pues que me oye estas palabras Therefore, whoever hears these sayings of mine y las hace, and does them, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. I will liken him unto a wise man who built his house upon a rock. Hay dos cosas fundamentales. There's two fundamental things. El que oye The one who hears, y el que no es solo de oír, sino de it's not just hearing. hay que oír y You have to hear hacer. and do. No alcanza solo el oír. It's not just hearing. Dios nos dice también God also says que la fe sin obras es, that faith without works is. entonces hay que hacer, So we must do, no solo oír, sino hacer. not just hear, but do. La palabra dice, The word says, no robarás, you will not rob. pero me encontré ese lapicito que estaba allá arriba, But I found the que era de pen up there Juan, that lo was tenía Juan. Juan allá en el sonido, He had it y over me there. era tan lindo, de un color, no lo tengo este. It was a beautiful pen. Estás robando. He's robbing. Es más, In fact, tienes que irte a las 5 de trabajar you have to leave work at 5 y como el jefe no está, te fuiste a las 3:30. because your boss is not here. You left at ¿Qué 3:30. estás haciendo? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Estás robando. You're robbing. Es muy delicado. It's very delicate. Te voy a decir algo, le voy a abrir mi corazón, no se enoje conmigo. Don't be angry at me. I'm going to say something. A mí no me impresiona I'm not impressed cuánto alguien sabe de la palabra, how much someone knows of God's word, qué bien que predica. how good they preach. Yo me fijo mucho en los frutos. I look at the fruits. No me impresiona. I'm not impressed. Puede tener un léxico tan fluido, They could be very flowing, usa unas palabras que están en todos los diccionarios, use the words in every dictionary. se sabe desde Génesis hasta They Apocalipsis. know Genesis to Revelation. Si no vive la palabra, If they don't live the word, si no vive la if they palabra, don't live the word, no me interesa escucharlo. I'm not interested in hearing them. Y usted no se deje impresionar por predicadores que sean de la mega recontra church, de la super fe. And don't be impressed by the mega pastors, mega faith. Si hay algo que nosotros podemos tener un orgullo santo en este lugar es de la palabra. If there's a holy fear that we have, a holy Aquí se pride is the predica word la of God. palabra We de preach the Dios. word of God here. Y le damos el valor que se merece a la palabra We de give it Dios. the value that it receives. Vamos a ver los beneficios que trae Let's see the benefits that brings al valorar la palabra de Dios. when you value God's word. Número 1, Number 1, recibimos sabiduría. you receive wisdom. ¿Cuántos quieren sabiduría? How many want wisdom? ¿Cuántos quieren sabiduría de Dios? How many want wisdom of God? Salmo 119:98 dice, Psalms 119:98 says, tú me has hecho más sabio que mis enemigos. you have made me wiser than my enemies. Tú me has hecho más sabio que de mis enemigos. Through thy commandments you have made me wiser than my enemies. El salmista The psalmist, está declarando ahí. you're declaring there, Recuerden que en ese tiempo Israel vivía en tiempos de guerra. Israel lived in times of war there, Y el ser más sabio que el enemigo and being wiser than the te enemy da ventaja sobre él. will give you an advantage over them Porque vas a tener mejores estrategias. because you will have better strategies, Porque vas a tener mejores armas. you will have better weapons. Porque a lo mejor ya sabes cómo él pelea. Maybe you know how he Y fights, tú vas a estar mejor preparado. and you will be better prepared Porque eres más sabio. because you're more wise. ¿Sabe quién era sabio para combatir? You know who was wise to combat? Uno de los que era sabio era David. It was David. David todas las veces que iba a salir Every time that he would leave a pelear, to fight, ¿saben qué hacía? you know what he would do? Consultaba. He would consult. Le preguntaba a Dios, He would ask God, ¿qué hago? ¿Espero o salgo? do I wait or do I go? 3 veces que salió, las 3 veces le preguntó. 3 times he left, he asked. Eso es ser sabio. That's to be wise. Pero ¿por qué esta persona es sabia? Why is this person wise? La respuesta está en el verso 97. Verse 97. ¿O cuánto? ¿Qué dice? Amo. ¿Cuánto amo yo tu ley? Oh, O sea, how I tu love thy palabra. law, your word. Todo el día es ella mi meditación. It is my meditation all the day. O sea que el salmista, So the psalmist, para llegar a tener sabiduría, to have wisdom,
tuvo que aprender a amar la palabra. had to learn to love the No word. solo amarla, sino a meditar en ella. Not just to love it, but to meditate in it. Porque esa es otra parte. That's another part. Cuando nosotros leemos, When we read, entra esa información, the information enters, entra esa vida espiritual a the nosotros, spiritual life, entra ese alimento, the food. pero después está la otra parte que es importante y es meditar But this is the most important part, is to meditate en lo que leímos. in what we've read. Cuando leemos la palabra no se queda solo When leer, we read the word, it doesn't just stay in sino reading, meditamos. but we meditate. ¿Qué será que me quiso decir el Señor? What did the Lord want to tell me? Y si no entendemos, volvemos a leer. If we don't understand, we read again. Es que la Reina Valera es media complicada. King James Version is a little bit complicated. Se lee otra versión, la Nueva Traducción Viviente. The New Living Translation. Pero siempre hay una palabra que va a edificar tu But vida. there's always a word that will edify your life. Ahora debemos leerla Now we should read it y meditarla and meditate on it para poder llegar algún día to reach a one day amarla. to love it. Cuando amemos la palabra, When we love the word, uno de los beneficios es que Dios nos va a dar sabiduría. one of the benefits is that God will give us wisdom. Yo quiero amar cada día más la palabra de I Dios. want to love God's word every day more. Número 2, Number 2, otra consecuencia, another consequence, nos va a dar paz. it'll give us peace. Isaías 26:3. Isaiah 26:3. Tú le guardarás en completa paz. You will keep him in perfect peace. Todos vamos a pasar circunstancias duras en la vida. We will all go through difficult things in life. La pérdida de un familiar, Loss of a family member, la pérdida de un trabajo, loss of a job, una enfermedad que puede ser a sickness incurable that is según los incurable médicos. according to doctors. Y esas cosas tienden a robarnos la paz. And those things tend to steal our peace. Pero tenemos palabra para eso. But we have the word for that. En paz me acostaré y así mismo dormiré. In Porque peace I will lay solo down, because only you, puedo vivir only in you I can live, confiado. trusted. La palabra también nos enseña The word teaches que Jesús nos da la paz que sobrepasa that Jesus gives us the todo peace that surpasses all entendimiento. understanding. Una paz que sobrepasa todo entendimiento Peace that surpasses all understanding. significa It means que lo que nosotros comprendemos racionalmente what we understand está a rationally un nivel. is one level. Se murió una persona. Somebody died. Mi hermano, My brother, tengo una enfermedad terrible. I have a terrible sickness. No tengo I trabajo. don't have a job. Eso es el entendimiento. That's the understanding. La paz va a estar por encima The peace will be porque over sobrepasa because it todo surpasses entendimiento. all understanding. De repente oramos, leemos We pray, we read, y no ponemos bien. and we don't pay attention. Y la otra persona dice, And the other person says, pero acabas de perder a tu mamá. but you just lost your mom. ¿Cómo puede ser que estés así? How are you like this? Me metí con el Señor, oré, leí la palabra I got with the Lord, I prayed. y me dio la paz que I yo read the word. necesitaba. He gave me the peace that I needed. No la entiendo I don't understand it porque sobrepasa todo because it entendimiento. surpasses all understanding. Muchas veces vamos a necesitar de esa paz. Many times we will need that peace. ¿Dónde está? Where is it? En la palabra. In God's word. Amén. Amen? 3, otra cosa que nos da What else does it give us? es protección espiritual. Spiritual protection. Al valorar la palabra, When you value the word, vamos a contar con la protección del Señor. we will count on God's protection. Efesios 6:17, Ephesians hermanos, 6:17, brothers, dice, says, la espada del Espíritu, the sword of the Spirit, que es la palabra de Dios. the word of God. Dice que es una espada de doble filos The double-edged sword que penetra that penetrates hasta cortar los tuétanos. even the joints. Fíjese, Notice, es una espada espiritual, it's a spiritual sword, pero tiene la habilidad de llegar hasta cortar los tuétanos. but it can even pierce the joints. Hay tanto poder en la There's so palabra much de power Dios, in God's word. pero tanto poder So much power que se puede sobreponer a todo. that it could surpass all. Se puede sobreponer a todo. It could surpass all. Es una espada. It's a sword.
Nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, Our battle is not against flesh sino or que es blood, espiritual. but it is spiritual. Entonces, ¿qué usamos? So what do La we use? espada del The Espíritu. sword of the Spirit. No, es que el brujo me está Oh, haciendo, the witches me tiró un pollo en la puerta. threw a dead chicken at my door. Mire, si está rico, se lo come. Look, if it's good, you eat it. Y si no le gusta, se lo devuelve. If not, you return it. Porque eso no tiene poder sobre usted. Because it has no power over you. Ninguna brujería ni hechicería tiene No poder witchcraft contra usted has power over mientras you usted esté viviendo while you're living por la palabra, by God's que es el Espíritu. word, the Spirit. ¿Qué más hace? What else does it do? Nos da una fe creciente. It gives us a growing faith. Cuando valoramos la palabra, When we value the word, nuestra fe va a ir creciendo, our faith will grow. va a ir aumentando. It'll increase. Ay, lo dijimos hoy, pero bueno. We said it today. La fe es por el oír Faith y el comes by oír hearing, and hearing por la palabra the word de Dios. of God. La fe es por el oír Faith comes by hearing, y el oír and hearing por la palabra de Dios. by the word of God. Mientras más leamos, perdón, The more we read, mientras más nos metemos, the more we enter, más se incrementa nuestra fe, more that our faith will más le increase. creemos al Señor. We will believe the Lord more. Vemos cómo se movían esos apóstoles, la iglesia primitiva. We saw the early church, how the apostles would move. Vemos cómo Dios se manifestaba We saw how God would manifest. y decimos, yo anhelo eso. And we would say, I desire Yo that. anhelo lo que tenían I esa desire what gente. those people had. Cómo Dios los How usaba, did God use them? cómo Dios se movía a través de ellos. How did God move through them? Y eso aumenta tu fe. And that increases your Entonces faith. vas y te traen un enfermo So they bring you a sick person. y oras y declaras and palabra you pray and you declare the word. y ese enfermo se sana And the sick person is healed. y tu fe va And creciendo. your faith will grow. Y oras por algo. And you pray for something. Tu fe debe ir creciendo. Your faith must By the grow. way, cuando te convertiste, When you converted, querías por un dolor de cabeza. you believed for a headache. Y así era. And this is what it was. La fe debe ser probada, dice la palabra, Your faith must be tested como el oro fino. as fine gold. Tu fe va a ser probada, mi fe va a ser My probada. faith will be tested. ¿Cómo se prueba el oro? How do you test gold? Con fuego, Through fire. con fuego. Through fire. Sadrach, Mesach y Abednego Sadrach, Meshach, Abednego. se metieron en el horno de fuego. They were thrown in the furnace. ¿Fue probada su fe? Their faith was tested. Pregunto, ¿fue probada su fe? Was their faith tested? ¿Y qué pasó? And what happened? Ellos se metieron igual. They entered it regardless. Si voy a parafrasear, I will paraphrase. nosotros serviremos a Jehová We will serve the Lord, y Él nos va a salvar del horno de fuego. and He will save us from the furnace. Y si no lo hace, And if He doesn't, yo no voy a servir a tu Dios. I'm not going to serve your ¿Y God. saben qué pasó? Ustedes saben la historia. You guys know the story. Se metieron 3 y después había 4 porque Jesucristo estaba con ellos en They ese threw the lugar. 3 and there La was a fourth palabra person, de Dios Jesus. estaba con ellos en el The horno. word of God was with Cuando them. estés en el horno, When you're in the acuérdate furnace, que el Señor está contigo. Remember the Lord is with Y you. lo que sea que el enemigo ha planeado And what the no va a enemy has prosperar planned porque el Señor te va a proteger a través de su will palabra. not prosper because He will protect ¿Cuántos you. tienen fe de eso? How many have faith? Número 5. Number 5. Al valorar la palabra de Dios, When you value God's word, vamos a prosperar you espiritualmente. will prosper spiritually. Josué 1:8 Joshua 1:8 dice lo siguiente. says this. Nunca, diga nunca, se apartará de tu boca este libro de la ley, lo voy a leer entero, sino que de día y de noche meditarás en él. Otra vez meditar, para que guardes, diga guardes, y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. It says, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate there day and night, and may observe to do according to all that is written. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success." Pero hay palabras fundamentales. There's fundamental words. La primera es nunca. It says never. ¿Cuándo es nunca? When is never? Nunca, nunca. Never is never. O sea, siempre debe Always. estar la palabra en nuestra boca. The word must be in your mouth. De día y de noche meditamos You will meditate day and night, para que la guardemos that you may observe it y hagamos conforme a todo lo que está escrito. and do according to what is written. Y eso nos garantiza And that will guarantee de que nuestro camino that our ways prosperará will prosper y todo saldrá bien. and we will have good success. Yo no le estoy hablando de
que usted se va a comprar una casa de 3 plantas con piscina y un Rolls I'm not Royce, saying you're going to buy a 3-bedroom pero de house with a prosperar pool, espiritualmente. but spiritual prosperity. Recuérdese cómo es la prosperidad en Dios. Remember prosperity in God. Amado mío, yo deseo que así que como tu alma prospere, así vas a prosperar. Beloved, I desire that you O prosper sea, as de your soul acuerdo a nuestro prospers. crecimiento, According to our growth, eso va a traer el otro that will crecimiento. bring the other growth. Amén. Amen? ¿Cuál es, de acuerdo a los estándares de la Biblia, According to biblical standards, el verdadero valor what is the true value de la palabra? of the word? Salmo 19, verso 10. Psalms 19, verse 10. La palabra de Dios es The word of God is más valiosa que el oro more valuable than gold, y más que mucho, dice mucho, oro afinado. and then much fine gold. Y acá hay algo interesante. This is interesting. La fe, Dios la compara con el oro. God compares faith to gold. Usted sabe que el oro es el metal precioso que más vale, de más valor. You know, gold is the most hay? expensive precious metal that exists. Usted sabe que la bolsa cotiza en oro también. You know that the market also is quoted on gold. Con algo tan valioso como el oro, With something so valuable as gold, Dios compara su palabra. God compares his word. Eso es lo que cree él de su palabra, That's what he believes in his word. que es más valiosa que el oro It's more valuable than gold y más que mucho oro afinado. and more than much fine gold. Ahora, ¿nosotros le damos ese valor? Now, do we give it that value? ¿La valoramos como el oro Do we value it like gold o no? or no? ¿Estamos leyendo? Are we reading? ¿Estamos meditando? Are we meditating? ¿Estamos estudiando la palabra? Are we studying the word? ¿Nos hemos olvidado? Have we forgotten? Número 2. Number 2, De acuerdo a la Biblia, according to the Bible, la palabra de Dios es eterna. the word of God is eternal. Eterna. Eternal. La hierba se seca y las flores se marchitan, The herbs will dry, and pero be la cast out, palabra de Dios but the word of God permanece para will stand siempre. forever. Otro versículo, ¿se acuerdan? Another Cielo y verse. tierra, Heaven and earth pasarán. shall pass, pero tu palabra, but your word, yo no sé si usted piensa en eso. I don't know if you think about this. El cielo y la tierra pasarán. Heaven and earth shall pass. Recuerden que en Apocalipsis dice que va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra, Revelation says there will be a new earth and a new heaven, pero la palabra de Dios no pasa. but the word of God will not pass. Permanece. It will remain. ¿Para cuándo? How long? Para siempre. Forever. No caduca, no tiene fecha de expiración, It doesn't have an expiration date. para siempre. Forever. Siempre Forever. la palabra de Dios The word of God va a permanecer. will remain. Número 3. Number 3, La palabra de Dios es viva y poderosa. it is living and powerful. Hebreos 4:12. Hebrews 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada de 2 filos. Eso es lo que vimos. That's what we saw. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Si la palabra de Dios If the word of God tiene vida en sí misma, has life in itself, cuando nosotros la ignoramos, when we ignore it, le estamos dando la espalda we're turning our backs a la vida que hay en la palabra, to the life in the word, al poder que hay en la to palabra the power in the word, y a la eficacia que hay en la palabra. and the power that's in the word. Cuando no la valoramos, When we don't value it, ninguna de estas cosas va a funcionar para nosotros. none of these things will work for us. Pero yo quiero que la palabra de Dios sea algo poderoso en mi vida. But I want the word of God to be powerful in my ¿Qué life. tuve que hacer? What did I have to do? Hacerme un plan. Make a plan. Me anoté en un plan para leerla todos los días. Make a plan to read it every Todos los day. días a mí me suena una alarma. Every day I have an alarm. Es hora de leer la palabra. It's time to read the word of God. Nada me va a sacar de eso. Nothing will take me out of this. Si me entra una llamada o algo, más tarde lo leo. If I have a call, then I will read it later on. Pero le hice una promesa al Señor But I made a promise to the Lord. que no iba a pasar un día sin leer su palabra. I wouldn't go a day without his word. Porque
Cada día me estoy dando cuenta de lo más beneficioso que es para mi vida, Every day I realize how para mi beneficial it familia, is for my family, para mis hijos for y my para mis kids, nietos. and for my grandchildren. Y yo deseo que cada promesa que hay en su palabra And I desire every promise in the word se cumpla. to be fulfilled. Amén. Amen? ¿Qué es? Es una pregunta que me hice y la anoté acá. This is a question I ask myself. ¿Qué es lo que espera Dios Padre que hagamos con su palabra? What does God the Father ask that we do with his word? La respuesta está The answer is en un verso que escribió el apóstol Pablo. a verse that the Apostle Paul wrote. Segunda de Tesalonicenses 2 Thessalonians 2:15. 2:15. Así que hermanos, Therefore, brethren, estad firmes. stand fast. ¿Cómo hay que estar? How must you stand? ¿Saben cómo se está firmes? How do you stand? ¿Alguna vez vieron un soldado? Have you ever seen a soldier? Firmes. Firm. Al soldado le piden que esté firme para estar atento They a ask- cualquier orden que deba recibir. The soldier to be firm so he can receive any commandment he receives. Dios nos pide que estemos firmes para estar atentos God wants us to be firm so we're attentive y retener and retain la doctrina que habéis aprendido, the traditions that you have been taught, sea por palabra whether by word o por carta nuestra. or our epistle. Número uno, hay que estar firmes, Number one, you must be firm, pero la palabra más importante está aquí, retener. but you must hold. Fíjese lo que significa esa palabra. Look what that word means. Es del griego It's the Greek, krateo, krateo, que significa which means echar mano, to grasp, guardar, to keep, tomar, to take, abrazar to embrace, y aferrar. and to grasp tightly. Fíjese cada significado. Look at all the meanings. A la palabra la tenemos que echar mano, We must grasp the word. guardarla en nuestro We corazón, must keep it in our hearts. tomarla We must take it como nuestra, as ours. abrazarla. We must embrace Esa es la it. palabra, That's the word. abrazarla. To Y el embrace otro it es aferrarse. and to grasp tightly. Aferrarse To grab es tightly agarrarse It's to con grab toda la fuerza sin dejar soltar. with all your strength and not let go. Como cuando vieron Misión Imposible, que Tom Cruise se cuelga en un edificio y se When you saw Mission aferra. Impossible and Tom Cruise was holding on tightly, Se aferra para no caerse de ese he edificio. doesn't fall off the building. Así con esa desesperación tenemos que agarrarnos de la With palabra that desperation, we must grab on para to the no caer word en pecado, to not fall in sin, para no desobedecer to not disobey ni desagradar a Dios. or displease God. Aférrate de la palabra, Embrace the word. abrázala, Keep it. ámala. Love it. La diferencia entre una vida victoriosa The difference between a victorious life y una vida en derrota and a defeated life no está en cuánto conocemos de la Biblia, is not how much Bible knowledge we no es possess cuánto conocemos, or how much we know, sino cuánto la valoramos but how much we value y cuánto la obedecemos. and obey it. La palabra de Dios The word of God, nos salva, it saves us, nos transforma, it transforms us, nos guía, it guides us, nos protege it protects us, y nos va preparando para la eternidad, and it prepares us for eternity, para estar un día cara a cara con el Señor. for one day to be face to face with God. Y vamos a ir cerrando con el siguiente verso, And we close with this following verse. que lo dejé para lo último. I left it for the end. Salmo 119, si lo pueden buscar, muchachos. Psalms 118. Lámpara es a mis pies tu palabra Your word is a lamp to my feet y lumbrera mi camino. and a light to my path. En el contexto histórico, In historical context, cuando la gente salía de noche, when people would come out at night, en ese tiempo no había electricidad, there is no electricity, no había luces en las calles. there's no street lights. Se usaban unas pequeñas vasijas de barro They would take these small clay vessels con aceite, with oil. pero solo alumbraban en el camino. They would light the path. Y usted lo puede buscar, esto es historia.
And this is history. You can look it up. alumbraban un paso adelante. They would only light up one step ahead. O sea, si usted caminara en la total oscuridad, If you walked in total podía darkness, ver un paso you adelante. could see one step ahead. Ese es un nivel de conocimiento de la palabra. That's one knowledge of God's word. Cuando nos metemos, When we enter, meditamos, we meditate, la buscamos, la we seek it, we estudiamos, study it, esa lámpara se va a transformar that lamp will transform en una lumbrera. into a light. Dios llamó lumbreras al sol y a la luna. God called the moon and the sun light. Ya no va a ser It's no una longer lámpara que alumbre el paso adelante. a lamp that lights your path. Cuando venga el sol a tu vida vas a poder When the sun ver comes to your life, claramente you can clearly el see camino que Dios tiene The diseñado path that para God ti, has designed for you, para tu for familia your y family, para tu descendencia. and for your descendants. En ese tiempo, las personas que no tenían lámparas en sus casas In this time, those who didn't have lamps in their homes, era porque tenían una condición muy pobre. it's because they were very poor. Si la lámpara If the lamp simboliza la palabra de Dios, symbolizes the word of God, cuando no tenemos la palabra de Dios, when we don't have the word of God, nos volvemos pobres we espiritualmente. become spiritually poor. Entonces la pregunta es, So the question is, ¿estás valorando la palabra de Dios? are you valuing God's word? ¿La estamos valorando? Are we valuing it? ¿La utilizamos día a día? Do we use it day by day? Nuestro hogar Our home? es gobernado de acuerdo a la palabra de Dios Is it governed according to God's word? o de acuerdo a lo que recibimos de generaciones anteriores. Or from what we received in generations prior? Nuestra empresa, ¿qué tiene empresa? Those who have businesses, ¿Está modelada por la palabra de Dios is it modeled by God's word? o tiene el formato de hombre? Or does it have man's form? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? How are we living our lives? Yo sé que no los hice saltar, no los hice emocionar, I know I didn't make you jump or get pero lo que emotional. Dios puso en mi corazón era meditar But what God put in my heart is to meditate y valorar and value cómo debe ser la palabra de Dios. how the word of God should be, Darle el verdadero valor, to give it true value, como Dios la ve, how God sees it, como la vieron los apóstoles, how the apostles saw it, que nunca negaron al Señor they never denied the Lord. y vieron su vida de acuerdo a la palabra. They lived their life according to the Con word. errores, sí. With errors, yes. Nosotros vamos a cometer errores, Will we sí. make mistakes? Yes. Pero la palabra de Dios But the word of God debe ser la herramienta must be the tool que nos ayude a vivir nuestra vida, that helps us live our life, para cambiarnos, to change us, para moldearnos, to mold us, para confrontarnos, to sí, confront us, yes. pero para que cada día But for every day, nos parezcamos más a Jesús. for us to appear more like Christ, Yo le digo, I say, uno de mis anhelos one of my desires es poder decir lo que dijo una vuelta el apóstol Pablo. is to say what Apostle Paul said. No lo puedo decir todavía. I can't say it yet. De verdad le digo, le abro mi corazón. I open my heart. Pero él dijo, ya no vivo yo, He says, mas no longer, Cristo vive en mí. no longer do I live, but Christ lives in me. Sí, el Espíritu Santo vive en mí, Yes, the Holy Spirit lives in me, pero estoy lejos de la imagen del Señor But I am según yo me far- escudriño. from the image of the Lord as I seek myself. Ahora no me conformo. Now I'm not Voy a conformed. seguir I buscando, will keep escudriñando, I will keep meditando looking and meditating para algún día llegar a parecerme al to one day Señor. to appear like the Lord.